Estamos con el escritor Hugo Coya, quien ha venido a la ciudad de Arequipa, a la segunda Feria Internacional del Libro, a presentar este libro, el libro Estación Final. ¿De dónde te nace a ti la idea de narrar la historia de las víctimas peruanas de la Segunda Guerra? En realidad este proyecto, esta investigación me demoró 5 años, pero no comenzó con la idea de hacer un libro. La idea era en realidad una curiosidad periodística. Yo soy periodista hace muchos años y decido, viajo mucho y viajo en octubre de 2004 a Auschwitz, en Polonia, por turismo, sin ningún motivo en particular. Y ahí descubro de que habían existido 22 víctimas peruanas de la Segunda Guerra Mundial, víctimas civiles. Y para mí fue un choque, ¿no? O sea, como me hubieran puesto corriente eléctrica, o sea, me sorprendo tanto. Digo, no puede ser, ¿por qué no nos ha contado esto? ¿De dónde es esto? Porque además mi ignorancia era tanta que yo dije, pero qué tontos. ¿Para qué se fueron a morir allá? Si hubieran quedado en el Perú no les pasaba nada. Y es a partir de esa curiosidad que comienzo a investigar lo que después se convierte en este libro. Lo que ocurre con esta investigación es que precisamente al descubrir yo de que nadie había investigado este tema, para mí representaba un desafío, ¿no? Y mi desafío era, ¿cómo es posible que 70 años nosotros tengamos un capítulo de nuestra historia nacional que no esté escrito? O sea, yo aprendí en el colegio, en la universidad, yo creo que tú y todas las personas que vean ese video habrán escuchado que en realidad la Segunda Guerra Mundial para el Perú era una cosa lejana, una guerra que se libró en Europa, en Asia, donde las víctimas eran americanas, europeas, judías, pero que no había ninguna relación con nosotros. Cuando yo descubro que en realidad la guerra también nos llegó a nosotros, que hubo personas que murieron y que padecieron por el régimen nazi, que eran peruanas como nosotros, que comían ceviche como nosotros, que caminaron por las mismas calles que nosotros caminamos, y que digo, tengo que hacer algo por estas personas. Mucho se ha escrito, se ha hablado, se ha hecho películas sobre el Holocausto, sobre la forma tan salvaje y tan terrible como los nazis actuaron para asesinar a estas personas. Y yo no he querido hacer eso, yo no me he regodeado en la forma en que murieron. Se menciona, se dice, pero no he incidido, no le he dado énfasis a eso, sino lo que le he dado énfasis es a la historia de vida de cada una de estas personas, cómo vivían, cómo llegaron allí, qué es lo que hacían, dónde estudiaban, porque, o sea, tratar de explicarle al lector, no ilustrado, o sea, aquel que no tiene por qué saber sobre el Holocausto, o sea, personas comunes y corrientes, entender todo esto. Y trato de alguna manera de relacionarlo con la coyuntura actual, o sea, con nosotros como peruanos, porque todas estas víctimas fueron básicamente personas pobres, gente que tuvo que emigrar para buscar un futuro mejor. El país no le daba las oportunidades que no le ha dado a esos 3 millones de peruanos que viven en el extranjero y que salieron con la misma razón. ¿Tú qué crees que es lo importante, digamos, de una investigación de este tipo, además de lo que dices de hacer memoria de las personas? ¿Qué implicancias puede tener dentro de la sociedad? Bueno, yo creo que lo más importante es que, y yo creo que el éxito de este libro se debe precisamente a eso, que mucha gente está descubriendo que hay muchos capítulos de nuestra historia que han sido escritos soslayando hechos, ocultando acciones, diciendo medias verdades. Entonces yo creo que el valor principal es de que nosotros ahora, a partir de estas cosas, podemos replantearnos, revisar, y yo no creo que este libro haya sido el fin de una investigación. Yo creo que es el inicio de un nuevo capítulo en la investigación periodística. Yo creo que otros jóvenes, otras personas pueden agarrar y comenzar a investigar no solo el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, otros capítulos de nuestra historia, otros momentos, y con las herramientas que yo he podido usar. ¿Y qué otros temas crees que puedan o que merecen un estudio como el que tú has hecho de los judíos peruanos en la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que yo he investigado este capítulo porque es la típica historia de
o sea, típica anécdota de la historia que busca el periodista. O sea, yo no tenía ninguna formación previa acerca del Holocausto, no estaba especialmente interesado. Y de pronto llego a un lugar, hago una pregunta que creo todo peruano se haría en una situación como esa. Hubo peruanos que murieron aquí, y cuando descubrí que sí era verdad, comencé la investigación. Entonces yo creo que todos los jóvenes, cualquiera puede hacer una investigación, solo hay que tener la paciencia, hay que utilizar las herramientas tecnológicas que ahora tenemos, como el Facebook y el Twitter. Mi libro, gran parte de la investigación se lo debo a la colaboración de las redes sociales. Entonces yo creo que esto abre un nuevo camino que espero sea seguido por decenas, por miles de personas. Me gustaría que me explicaras un poco más sobre el uso de esas herramientas, porque la mayoría de personas tiende a pensar que estas herramientas son simplemente para fines sociales, recreativos, ¿no? ¿Qué valor tú le has dado dentro de tu investigación periodística a ambas herramientas? Mira, yo he hecho una maestría justamente sobre eso. A raíz de la investigación, comencé a hacer la investigación, me interesó tanto el tema, que las redes sociales tienen el principio de que una sola persona sabe poco y muchas personas saben mucho. Esto que puede parecer obvio, ¿no? Es el principio que rige las redes sociales. O sea, cada persona te puede dar algo, un pedazo de información que al final, uniéndola, te forma como una gran sábana, como una gran frazada, ¿no? Hecha de pequeños pedazos de información. La colaboración en las redes sociales es clave. Y a diferencia de lo que algunos sostienen, yo considero que las redes sociales no son el futuro, sino son ya el presente. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde las redes sociales están presentes y nos permiten rápidamente y con muy poco esfuerzo estar interconectados, saber qué es lo que está pasando en Lima, qué es lo que está pasando en diferentes partes del país y del mundo, con la velocidad del envío de un pequeño mensaje, de un tweet o simplemente con la información que nosotros colocamos en el Facebook. Entonces, basado en este principio es de que cuando yo tenía la investigación durante 2 años y estaba estancada, decido recurrir al Facebook y pedir ayuda a mis contactos. Señores, estoy haciendo una investigación y quisiera que ustedes me ayuden. Ellos a su vez reenviaron a otros contactos y así sucesivamente se formó una especie de gran cadena. Pero una gran cadena que además me proporcionaba, o sea, convirtió realmente a la gente en lo que todos los especialistas en comunicación dicen, prosumidores. O sea, por un lado, eran consumidores de la información que yo les daba, informándoles sobre mi investigación, y por otro lado eran productores de contenido, porque me daban a mí información que me permitió completar la investigación. Por ejemplo, tú has podido contactar a los familiares de las víctimas a partir de estas redes. Exactamente. O sea, fue así como los encontré, a través de las redes sociales, porque los buscaba, no vivían en el Perú y no había manera, buscaba gente y no eran parientes, y los encontré viviendo en diferentes partes del mundo. ¿Y cómo fue el contacto de estos familiares? ¿Cómo fue su reacción hacia, digamos, tus preguntas, su búsqueda? Bueno, o sea, en realidad cada caso es un caso, pero lo común es que era primero sorpresa, porque ¿qué hacía este hombre buscando a una persona 70 años después que había muerto? Para ellos eran las historias familiares, las historias de ellos, pero historias muy íntimas. Y ellos, a la hora que se dieron cuenta de cuál era la intención de un poco rendirles homenaje, de mostrar su sacrificio, su esfuerzo y todo, colaboraron muchísimo, le dieron sus horas sus testimonios, sus fotos, sus recuerdos y todo. Y es algo que yo he intentado, no sé si lo habrá logrado, los lectores lo juzgarán, transcribir, ¿no? O sea, mostrar todo lo que ellos vivieron y sufrieron. O sea, son gente que realmente merece el título de héroes. O sea, gente que agarró y enfrentó lo peor que puede existir en el ser humano, la maldad en su grado más supremo, y que a pesar de todo eso mantuvo su dignidad hasta el último instante de su vida. Y en este libro justo hay varias historias, ¿no? Muy conmovedoras, pero en tu caso, ¿cuál crees que es la que, no sé, por las circunstancias, por las características o por la forma de que hayas conseguido información que te haya tocado más o que te haya, no sé, llamado la atención? Yo creo que todas, debo reconocerte que cada descubrimiento, cada historia que escuchaba me indignaba, me sorprendía, me emocionaba. O sea, he llorado muchas veces escuchando los testimonios de estas personas.
quizás si tuviera que destacar, sin ánimo de ser injusto, la historia que más impacto ha causado es la historia de Magdalena Truell, la única víctima no judía. Que ella participó en la resistencia francesa. Exactamente. Ella tuvo una vida especialmente dura, sufrió un accidente, perdió una pierna. Era una mujer que a pesar de todo eso, ella decide unirse a la resistencia. Ella podría haber dicho, esto no es mi problema, esto no es mi guerra, yo soy peruana, soy católica, agarro mi pasaporte y me regreso a Lima y no tengo nada que ver. Pero ella, al ver cómo eran perseguidos sus vecinos, sus amigos y todo en la Francia ocupada en París, ella decide unirse a la resistencia, se convierte en la mayor falsificadora de pasaportes y de documentos de identidad, y con eso salva la vida de decenas y quizás de centenares de personas. Y otra historia importante es quizás la de Victoria, que es la sobreviviente que tú pudiste encontrar. Con Victoria hablamos muchas veces con su familia, y evidentemente era muy difícil, eran muchas horas de grabación. Yo, en el momento de comenzar a escribir, ¿quién soy yo para quitarle a ella la posibilidad de tener el contacto y contar en primera persona su historia? Entonces lo que hice, se lee muy rápidamente, son 10, 12 páginas, pero la historia de Victoria son en realidad una edición de casi 200 horas de grabación, de conversaciones, de recuerdos, y que yo lo he tratado de transcribir y editar de manera de que la persona entienda claramente hacia dónde, cómo se dirigió la historia. Y no sé, Victoria estuvo, quizás tú crees, esperando por contar esa historia que ella tuvo. Fue una cosa extrañísima, porque cuando ella comienza a contar su historia, su propia familia, o sea, estaban sus hijos, sus nietos y sus bisnietos escuchándola mientras hablaba conmigo, ¿no? En una de las varias veces, ¿no? Y para ellos también fue un descubrimiento, una revelación. Muchos de ellos no tenían idea de lo que esta mujer había sufrido y había padecido. O sea, sabía que su abuela era una sobreviviente del Holocausto, pero nunca supieron cómo había sido su vida, los recuerdos acerca de sus hermanos, cómo desapareció su familia, porque ella nunca lo había querido contar. Y gracias a este libro ella decidió abrir su corazón y contarnos su vida, que espero sirva de lección para que esto nunca más vuelva a ocurrir. ¿Cuáles han sido las reacciones del público en general hacia tu obra? No sé qué debates se han sucedido, bueno, qué opiniones. Yo he agarrado y abrí una página en Facebook para que los lectores, mi relación con el libro y con los lectores no acaba cuando compran el libro. Mi relación con los lectores comienza cuando compran el libro, porque allí yo puedo saber, y por eso les pido siempre de que me escriban al Facebook, que me cuenten qué les pareció el libro, que critiquen, que cuestionen, que pregunten lo que no entienden, todo lo que ellos quieran decir. Y he recibido realmente muy buenos comentarios, o sea, muy buenos comentarios, gente que me pregunta, gente que se indigna, gente que se avergüenza por la actitud del gobierno peruano de la época, pero básicamente es la sensación de que después de leer el libro has aprendido algo, y no solo estas cosas que te sirven para la universidad, sino cosas que te sirven para la vida. O sea, muchas veces nosotros nos quejamos de cosas tan pequeñas como el tránsito, nuestra rutina, etcétera, etcétera. Esta gente que vivió cosas tan terribles y que sin embargo consiguió sobreponerse hasta el final. Yo creo que ese es el principal mensaje, o sea, es una lección de vida que estas personas. Y en el caso específico de la comunidad judía en el Perú, no sé cómo han recibido este libro. Bueno, extraordinariamente bien, ¿no? Ellos se sienten bueno, es una sensación, me decían muchos de ellos, es una sensación mixta, ¿no? Por un lado, el orgullo de haber tenido miembros de su comunidad, gente tan valiente, por otro lado, la tristeza de cómo estas personas se perdieron para nosotros, se perdieron para nuestra vida, para nuestro país, que podrían haber dado tanto al Perú y que simplemente fueron condenados a la muerte por un régimen terrible como el régimen nazi. ¿Qué estás estudiando en estos momentos o qué trabajo preparas? Bueno, tengo en perspectiva
ya por lo menos un próximo libro. Estoy bosquejándolo, todavía no he definido claramente porque tengo que conversarlo con la editorial, pero la idea es que sí, y esto ya va a ser una constante en mi trabajo, el uso de las redes sociales será clave para cualquier próximo libro que yo haga. Siempre dentro de la investigación periodística. Siempre la investigación periodística.